Hola, buenas tardes a todos y a todas nuestros espectadores que están viéndonos por Facebook en este momento. Les agradecemos muchísimo por conectarse con el Museo de la Universidad del Rosario en esta tarde de lunes. En este marco del mes del patrimonio, que es septiembre, el día de hoy contamos con la presencia de César Porras, como pueden ver en pantalla. Él nos va a hablar del espectro electromagnético y el arte. Pero antes de darle paso a César, queremos darle paso a Ingrid Frederick, museóloga del Museo de la Universidad del Rosario. ¿Cómo estás, Ingrid, el día de hoy? Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que se están conectando con nosotros el día de hoy en nuestro evento del mes de patrimonio. Bueno, yo quería contarles un poco de contexto acerca de este evento. Si bien el patrimonio cultural del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario tiene una historia bastante larga desde la fundación de la universidad en 1653, hemos venido abriendo un nuevo capítulo en el Museo de la Universidad del Rosario, en nuestro tema de estudios técnicos de las obras de arte, no solo desde la historia del arte, desde los estudios de patrimonio, sino desde las ciencias de la conservación, incluyendo alianzas estratégicas, alianzas muy importantes que hemos venido desarrollando con profesionales y con otras universidades que están trabajando desde su experticia en las ciencias de la conservación, la química, el estudio de los materiales, la biología, la radiología, algunos de ellos como la Universidad de los Andes, que es el laboratorio LIP, con otros profesionales, y para nosotros pues es muy importante ahorita poder presentar hacia el público el trabajo que hemos venido haciendo tras escena un poco en el museo. El proyecto que César les va a presentar el día de hoy se enmarca en la gestión de colecciones de las obras de arte del museo, particularmente como una parte del proceso antes de las intervenciones de restauración, pero más allá de eso, pretendemos que sea una oportunidad para estudiar mejor nuestra colección, estudiar mejor estas obras que pertenecen al patrimonio cultural, no solo del Rosario, sino de los colombianos, y ir armando pues una historia detrás de cada una de ellas y que nos aporte al conocimiento de estas obras. Entonces, este trabajo se venía desarrollando internamente, se había presentado además entre un pequeño comité. La idea ahora es además poderlo presentar, pues algunos de los hallazgos realizados a dos de las obras de la colección, una que se encuentra en la rectoría del Colegio Mayor y otra que se encuentra habitualmente en la capilla de la Bordadita, que podamos presentar algunos de estos hallazgos al público general y pues que esto haga parte del proceso que va a venir más adelante, que se va a empezar de hacer una intervención también de las obras. Entonces, pues agradezco muchísimo a César que pueda estar acá y bueno, Daniela, que puedas, te doy la palabra para que continúes la presentación. Bueno, como bien les contaba Ingrid y como les dije inicialmente, hoy nos acompaña César Porras. César es profesional en conservación y restauración de bienes muebles, reconocido por el Ministerio de Cultura de Colombia, y ayudante restaurador, reconocido por el Ministerio de los Bienes y de las Actividades Culturales y del Turismo de Italia. Es magíster en estudios históricos, artísticos y especialista en técnicas y materiales para la conservación y restauración del patrimonio cultural. Es especialista en conservación de madera y técnico laboral en madera de la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo. Bienvenido, César. Muchas gracias, Daniela. Buenas tardes para todos y bueno, me alegra que se estén conectando poco a poco. Digamos que esta charla, el espectro electromagnético y el arte, es digamos que un abrebocas para contarle a la gente un poco qué se ha venido haciendo con la investigación de la colección de la Universidad del Rosario y sobre todo contarle a la gente para qué se hacen los estudios preliminares, para qué es necesario entender nuestra historia del arte a través de los materiales y las técnicas y materiales artísticos. Entonces, bueno,
Bueno, entonces como les venía diciendo Ingrid y Daniela, digamos que esto surgió en un marco del convenio con la Universidad de los Andes y el Museo de la Universidad del Rosario para empezar a aplicar algunos estudios a las obras de arte. Digamos que en los meses de junio y julio se realizaron los estudios y digamos que el espectro electromagnético y el arte es un abrebocas para hablar sobre las ciencias aplicadas al estudio artístico de los materiales. Entonces, pues bueno, ya la presentación se hizo. Vemos que ahora les voy a hablar un poco de por qué los estudios técnicos preliminares, el estudio de las técnicas y el estudio de la materialidad, los análisis no destructivos, el espectro electromagnético y el arte, para terminar con la metodología de trabajo, los hallazgos encontrados y las conclusiones del trabajo que se realizó, que se mencionó anteriormente. Entonces, bueno, digamos que todo esto hace parte de un trámite de solicitud para la restauración de bienes de interés cultural, la cual pues debe contar con cierta documentación para que el Ministerio de Cultura permita a los distintos, digamos, propietarios de las obras de arte realizar los tratamientos de restauración. Entonces, digamos que acá hay algunos ejemplos de lo que se necesita para la restauración y digamos que nuestros requisitos es precisamente los estudios técnicos preliminares. Entonces, ¿por qué es necesario realizar los estudios técnicos preliminares? Como les decía anteriormente, todo obedece a la ética en nuestro trabajo y a un buen diagnóstico a la hora de intervenir. Además, pues los restauradores debemos conocer bien los materiales y su envejecimiento para poder intervenirlos. Además, pues tenemos que dar una adecuada legibilidad a los bienes culturales para el disfrute y deleite de las demás personas, ¿no? Y pues todo esto, digamos que mi trabajo y todo lo que he venido estudiando en los últimos años se enmarca dentro de los principios del desarrollo sostenible que buscan generar investigación, educación y divulgación, compartir experiencias y crear conciencia. Y bueno, acá siempre, digamos que me gusta traer a colación este autor, George Stout, que en 1945 escribía: serviría inmediatamente una base filosófica para que los restauradores no sean solo buenos profesionales, sino también expertos que saben lo que hacen y por qué lo hacen, y así estar en grado de discutir cuestiones fundamentales con sus contrapartes en estética, historia del arte, etc. Me gusta citar a este autor porque él, digamos que es uno de los principales protagonistas de digamos, como esta vinculación de las ciencias al estudio artístico de las obras de arte. Entonces, digamos que él, a partir de la Segunda Guerra Mundial, es muy importante porque la restauración y los grandes museos en el mundo empiezan a contar con profesionales científicos que estudian las colecciones y pues digamos que él es un gran ejemplo a seguir, es el principal, digamos que actor del American Institute of Conservation y pues es muy importante que la gente entienda qué hay detrás de todos estos estudios, ¿no? Que cómo se mezclan los distintos saberes, digamos que esta interdisciplinaridad de la que tanto se habla ahora, pues cómo se aplica el estudio de las obras de arte, ¿no? Entonces, pues bueno, en un primer lugar, el restaurador y pues los distintos actores que estamos ahí en los estudios, debemos reconocer las técnicas y estudio de la materialidad. Y todo esto se hace a través del análisis visual, digamos que es lo primero que se hace, mirar la obra, entenderla, y se complementa con los análisis científicos. Pero bueno, digamos que en los últimos años es importante mencionar cómo o pues qué es lo que se estudia o qué hace un restaurador o un historiador para entender mejor las obras, ¿no? Entonces, pues en un primer lugar se estudian los manuales y tratados artísticos que nos hablan de recetas, de cómo se preparaban los distintos materiales en el tiempo, cómo se iban desarrollando, obviamente entender la historia del arte y los materiales y todo esto junto se complementa con el estudio de la química de los materiales, ¿no? Entonces, pues los tratados y manuales artísticos tenemos distintos y múltiples ejemplos, como lo son Dioscórides, Vitruvio, Plinio el Viejo, que son pues, escritores latinos, digamos, María la Judía, Cennino Cennini, ya entre, digamos, la Edad Media y el Renacimiento, algunos historiadores del arte como Vasari, Bellori, Vincenzo Carducci, y en nuestra lengua, por ejemplo, podemos encontrar a Francisco Pacheco. Bueno, Dioscórides y Vitruvio fueron dos escritores latinos, digamos, y ellos fueron los primeros que empezaron a escribir tratados de arquitectura
Pues Vitruvio, el más famoso, escribió su tratado de arquitectura en el 29-23 a.C. y fue un tratado de arquitectura dedicado a Augusto Emperador. Después encontramos a Plinio el Viejo, que en el siglo I después de Cristo escribió su Naturalis Historia, y era precisamente una observación de la naturaleza, pero en estos 37 libros que reúne Plinio sobre astrología, geografía, botánica, herboristería, medicina, trata la mineralogía. Entonces habla de pigmentos, de metales, bueno, esculturas y pinturas. Digamos que empieza a hablar un poco de las técnicas artísticas. Acá les traigo en colación un personaje muy importante, pues, que es María la Judía. María era una profetisa del siglo III que descubrió el alambique y descubrió pues digamos que comenzó a aplicar calentar ciertos materiales indirectamente con agua, y es lo que hoy conocemos como el baño de María, en honor a ella. Bueno, como les contaba antes, Cennino Cennini, entre el siglo XIV y XV, digamos que escribió su libro del arte, publicado a inicios del siglo XV, y es un tratado de pintura en lengua vulgar, donde habla de la pintura al fresco, la pintura sobre tabla, y nos muestra claramente como ese pasaje entre el arte medieval y el Renacimiento. Y ya en nuestra lengua, como les decía, encontramos a Francisco Pacheco. Francisco Pacheco fue el suegro de Diego Velázquez, el pintor. Él también pintaba, pero digamos que él se hizo famoso fue por el arte de la pintura, su antigüedad y grandezas, que fue su gran obra, en donde nos cuenta distintas recetas y demás. Y bueno, digamos que ya en todo este proceso, entendiendo la materia pictórica, pues debemos entender cómo se desarrolla y qué materiales se relacionan en una pintura, ¿no? O sea, tenemos que entender cómo esa interacción entre los distintos componentes. Entonces, pues una pintura tiene los barnices, los pigmentos, los aglutinantes, las bases de preparación y los soportes, que pues en un inicio era la tabla, y después se fue desarrollando sobre tela, bueno, también sobre metal. Entonces, dentro de los pigmentos podemos encontrar tierras rojas, tierras amarillas, tierras cafés, minerales rojos, minerales azules, minerales verdes, negro de ceniza. Y entre los aglutinantes, la témpera, que se hacía normalmente con agua y con huevo. Después, hacia el siglo XIV-XV, se desarrolló el uso del aceite, de aceites secantes, en este caso del aceite de linaza. La encáustica fue una técnica muy tradicional en donde se aglutinaba con cera los pigmentos, y pues la acuarela que todos conocemos, que se aglutina con goma arábiga. Y pues acá traigo una frase de Francisco Pacheco que dice: ni cree alguno que la fuerza del colorido consiste en la elección de hermosos colores, como lindo carmín, lindo azul, lindo verde y otros semejantes. Porque estos colores son hermosos, sí, sin que se pongan en la obra, consisten pero en saberlos manejar convenientemente. Entonces, pues esto hace parte como de entender estos materiales. Es necesario ver como un poco de esa historia de los materiales. Entonces acá encontramos los barnices y las resinas, que dentro de las tradicionales está el óleo resinoso, óleos resinosos y en solvente, y en la actualidad se usan las resinas en solvente. Entonces acá vemos un poco las dos funciones del barniz. Una es estética, que es saturar los tonos, darle brillo a la superficie, ganar como la profundidad al resaltar los colores. Y a nivel conservativo, pues protege la superficie. Acá encontramos, digamos, algunos ejemplos de polímeros orgánicos, como son la goma laca, el copal, el mástic, la sandaraca, la laca de China, el urushi, la colofón y las ceras. Son resinas extraídas, digamos, de árboles y, bueno, excrementos de animales, etc. Y, por ejemplo, ahora en la actualidad encontramos los polímeros inorgánicos como el PVA, el Mobilit, el Paraloid, el Vinavil, el Plextol, Plexisol y las resinas de bajo peso molecular. Entonces, bueno, como les venía diciendo, es necesario entender toda esta historia de los materiales, y después, cuando estamos parados al frente de una obra, pues lo primero que se hace es un análisis visual, ¿no? Donde se entiende, se ve la superficie y se logra interpretar un poco cómo ha sido el envejecimiento de estos materiales en el tiempo. Entonces, pues acá, digamos que entran los métodos no destructivos, que son la documentación fotográfica, donde se hace luz rasante, luz transmitida, macro y microfotografía. Y la luz ultravioleta, digamos que se hace una luz ultravioleta sobre la superficie, y ahí podemos ver las intervenciones posteriores, la naturaleza de la capa de protección. También está la reflectografía infrarroja, o IRR,
donde podemos observar los dibujos preparatorios que generalmente están realizados por el artista principal, y la fluorescencia de rayos X, que es la identificación de pigmentos e imprimaciones inorgánicas. Entonces, bueno, acá digamos que este es el punto central de nuestra charla y es entender como todas estas ciencias o todos estos análisis científicos, cómo se aplican al estudio de las obras de arte. Entonces, digamos que fue el espectro electromagnético, fue, digamos, la forma de llamar un poco la atención de los espectadores, ¿no? Y pues es necesario entender que el espectro electromagnético, digamos que la radiación electromagnética, todos los materiales emiten o absorben una radiación electromagnética, y esto es lo que nos permite identificar las distintas sustancias, ¿no? Entonces, pues estamos acá, en la pantalla podemos ver cómo es el espectro electromagnético, digamos que el visible está más o menos entre 400 y 700 nanómetros, y acá podemos ver a la derecha abajo, podemos ver cómo está la luz ultravioleta, que está entre 100 y 400 nanómetros, los rayos X menores a 100 nanómetros, y pues los infrarrojos que van de 750, 700 para arriba, fuera del espectro visible. Entonces, pues como les venía diciendo, las radiografías, la luz ultravioleta, son análisis muy importantes que nos permiten entender la naturaleza de las sustancias, y por ejemplo en las radiografías podemos ver si hay pinturas subyacentes o dibujos preparatorios. Acá les muestro un ejemplo de, bueno, al lado izquierdo encontramos una obra de 1300, una pintura sobre tabla anónima, donde se hizo una radiografía y se encontró un retrato. Gracias al retrato, digamos que a la radiografía, y gracias a encontrar este retrato subyacente, se encontró y se logró datar perfectamente, digamos que este era el retrato de un papa, entonces logramos ubicar en el tiempo, digamos, la obra. Y acá, al lado derecho, encontramos la luz ultravioleta, donde se ve como los materiales agregados en el tiempo y esa fluorescencia de algunos materiales en particular. Bueno, acá la fotografía infrarroja, que también se hizo, digamos que esto es una pequeña explicación de cómo funciona, digamos que la fotografía infrarroja nos permite ver debajo de lo que vemos visualmente, es decir, lo que hay debajo de la pintura como tal. Entonces se puede encontrar los dibujos preparatorios o de pronto un poco la superficie del soporte. Y acá les traigo un ejemplo hecho en 2018 en el Yaroslav Museum, un museo en Rusia, donde se ejemplifica qué vemos según la radiación electromagnética en una obra. Entonces podemos ver, digamos, desde el espectro visual, bueno, en realidad la luz ultravioleta, el espectro visual y el infrarrojo acá a la derecha. Y bueno, digamos que dentro de los métodos, estábamos hablando de estos métodos no destructivos, pues en realidad no tenemos que tomar muestras de las obras, pero pues muchas veces es necesario realizar métodos destructivos para entender mucho mejor la naturaleza de los materiales. En este caso se realizaron cortes estratigráficos, y pues la estratigrafía o corte estratigráfico es una muestra microscópica de sección transversal de las capas de la pintura y preparación de una obra, obtenida a partir de una muestra que se extrae con un objeto punzante, generalmente de una forma representativa pero marginal. Esta muestra se incluye en un polímero sintético duro y transparente y se pule hasta su superficie para poder observarla al microscopio petrográfico con luz reflejada. Así permite determinar las capas constitutivas de una pintura o policromía, sus espesores, la forma y tamaño de sus partículas y granos y pigmentos, adhesión y cohesión de las capas, superposición de capas y repiña. Digamos que esto fue lo que se hizo en el proyecto junto con el Laboratorio de Estudios de Arte y Patrimonio de la Universidad de los Andes. Ellos realizaron estos métodos destructivos, realizaron cortes estratigráficos, análisis de fibras y análisis de pigmentos. Y bueno, acá traigo otra imagen, perdón si está muy borrosa, pero no pude encontrar algo mejor, pero acá podemos ver nuevamente
ese como desarrollo histórico de los pigmentos y el uso de los pigmentos en las artes. De igual modo, me gusta traer esta imagen porque es una línea del tiempo sobre el desarrollo y la evolución multidisciplinar de los materiales orgánicos e inorgánicos híbridos. Y pues si le ponen un poco de cuidado, ahí podemos ver cómo se desarrolla la ciencia, digamos, el desarrollo de la ciencia, los distintos materiales que se usaban en el arte, en la prehistoria, bueno, hasta nuestros días. Y bueno, ya digamos para concluir, les hablaré del método, la metodología de trabajo que se utilizó con las obras de la colección del Museo de la Universidad del Rosario y con un equipo interdisciplinar formado por un radiólogo veterinario con el que hicimos radiografías, dos fotógrafos profesionales con los que hicimos fotografías infrarrojo y ultravioleta y de procesos, y macro y microfotografía, y una bióloga experta en especies maderables para analizar los tipos de madera que se encontraban. Entonces, bueno, acá vemos que esta es la obra de José Herrera y Guzmán, ubicada en la rectoría de la universidad. Se desmontó la obra y fue llevada a los laboratorios de restauración, donde se realizó una documentación fotográfica, como les venía diciendo, las fotografías, digamos, especiales, y acá está la toma de muestras que realizamos con la Universidad de los Andes y el Laboratorio de Estudios de Arte y Patrimonio, LEAP. Más ejemplos de lo que se hizo, los análisis de fibras. Y estos son, digamos, parte de los resultados que se entregó en la universidad. En el costado izquierdo superior podemos ver el corte estratigráfico y después el análisis de materiales ya con elementos de laboratorio, digamos, que permiten analizar los distintos materiales. Ahí podemos ver en este gráfico la parte inferior izquierda, donde por cada, digamos, estrato se identifica la cantidad de material que hay, digamos, y la presencia de elementos químicos que se encuentran, que nos permite, cruzando un poco la información, establecer qué tipo de pigmentos, cargas y demás aditivos presentan las obras, ¿no? Acá estoy con mi colega y pues, bióloga experta en especies maderables, con la que analizamos la madera, los tipos de madera. Y bueno, acá les traigo un ejemplo de cómo ha cambiado la madera en los últimos años, ¿no? Digamos que es un ejemplo claro de cómo se aceleran los procesos de crecimiento de los árboles, digamos que no hay un control y pues la madera desafortunadamente no tiene las mismas calidades y propiedades de hace años, desde el pasado. Acá está la toma de radiografías que hicimos junto con un radiólogo veterinario, un equipo portátil. Radiografías, como las tomamos. Y bueno, acá están los resultados de la investigación y los hallazgos. En primer lugar, pues digamos que parte de este trámite para la restauración de bienes de interés cultural debe contener los estudios técnicos preliminares. ¿Y qué debe contener unos estudios técnicos preliminares? Pues en primer lugar, la identificación del bien o conjunto de bienes. En un segundo lugar, la función sociocultural, entender a nivel histórico y hacer un análisis estético y iconográfico de la obra. Después están los análisis instrumentales y los estudios de la técnica de elaboración, digamos que eso fue lo que se concentró en el proyecto, para terminar con un estado de conservación, identificación de intervenciones anteriores, un diagnóstico y una propuesta de intervención. Pero pues acá lo que nos interesa realmente son estos anexos, que son el resultado de los análisis que realizamos. Entonces, para la primera obra de José Herrera y Guzmán, este era un óleo es un óleo sobre tela del siglo XVIII, y pues digamos que se realizó la identificación del bien. La obra estaba datada del siglo XVIII, pero pues no sé, eso se sabía muchísimo más. Entonces realizamos unas fotografías iniciales, se hizo una descripción de la obra, se estudió la función sociocultural, se hizo un análisis estético e iconográfico, y acá empieza un poco la parte interdisciplinar o, digamos, otra de los estudios interdisciplinares que se hacen, y fue con el archivo histórico de la universidad, que me facilitó los distintos inventarios de los objetos y bienes que posee la universidad desde sus inicios,
Y pues en estos inventarios de 1859-1861 encontrábamos la presencia de la obra. Digamos que el personaje José Herrera y Guzmán fue un estudiante y nunca fue rector, y él estuvo activo entre 1720 y 1725 en la universidad. Y por estos archivos logramos encontrar que la obra fue realizada hacia finales del siglo XVIII. Bueno, después ya hicimos los análisis instrumentales, donde hicimos fotografía macro y micro y las fotografías ultravioleta, para entender precisamente la materia, la materialidad. Entonces acá tenemos una foto, esta es una luz rasante arriba a la izquierda, y tenemos fotografías microscópicas de las fibras. Ahí podemos ver la fibra de lino, con, digamos que con esos aditivos encolantes y demás, y vemos la superficie dorada o una superficie roja. También a nivel microscópico, acá vemos las fotografías ultravioleta, aunque la fluorescencia no fue del todo, o sea, la fotografía no logró transmitir todo lo que queríamos, pues ahí se nota o podemos ver a grandes rasgos como la distribución del barniz, ¿no? Digamos que también la fluorescencia, según el color, cada material tiene un color que florece. Entonces en este caso este verde lo podemos relacionar con una resina natural, mientras que las resinas sintéticas tienen una fluorescencia más hacia el naranja, digámoslo así. Bueno, acá está una fotografía infrarroja de baja frecuencia. Y digamos que el hallazgo más interesante de esta obra fue precisamente con las radiografías. Se realizaron 18 placas radiográficas para esta obra en particular, por vistas sus dimensiones, que son más o menos 2 metros por 1 metro. Y una vez se unieron, pues digamos que uno de los fotógrafos hizo toda la tarea de unir las placas radiográficas. Logramos descubrir que el lienzo había sido reutilizado. Esto es muy interesante porque podemos, digamos que, saber un poco más sobre la historia. Digamos que es raro encontrar pinturas subyacentes, pero en realidad era algo muy recurrente en nuestro territorio. Pues el acceso a los materiales en el siglo XVIII no era como el que tenemos ahora. Entonces, al final, muchas veces los mismos artistas tenían que reutilizar sus trabajos, pues, para nuevas comisiones y demás. Pero en esta radiografía en particular encontramos una escena. Aún no hemos identificado bien los personajes, pero en el centro podemos encontrar a una niña. Al lado izquierdo más o menos encontramos a una figura femenina, y alrededor encontramos 3 figuras masculinas, que 2 al lado derecho, digamos encima de la cabeza del personaje de José Herrera y Guzmán, y otra al lado izquierdo sobre los pies del personaje más o menos. Entonces, bueno, digamos que esta obra fue un hallazgo muy interesante, y a través del estudio de los materiales, digamos que con toda la toma de los cortes estratigráficos, los análisis SEM, los análisis de fibra, el análisis organoléptico de la madera, logramos establecer que la obra sí era una obra del siglo XVIII, pues la paleta del artista presentaba los pigmentos tradicionales, un rojo vermellón, digamos que el oro pimente, un verde cobre también que pues muy utilizado. Y bueno, digamos que con toda esta toma de muestras entendimos los materiales constitutivos, los pigmentos, los barnices. Entonces acá está el ejemplo de los estudios realizados por el Laboratorio de Estudios de Arte y Patrimonio, los cortes estratigráficos, digamos los resultados que nos arrojan, y bueno, se estudió el soporte, la base de preparación, la capa pictórica y el barniz, y pues de ahí establecimos un estado de conservación que ya nos va a dar como todas las, digamos, las herramientas para poder establecer un buen diagnóstico y una buena propuesta de tratamiento. Bueno, acá pueden ver ejemplos del estado de conservación de la obra, paso de los años, digamos, y el envejecimiento de los materiales. Acá otros ejemplos, seguramente una gotera o alguna presencia de humedad extrema en la obra. Y bueno, acá las intervenciones anteriores.
Ya, pues, para concluir, digamos que les voy a mostrar esta segunda obra de Santo Tomás de Aquino, que fue un óleo sobre tela. Acá lo tengo como el siglo XIX, pero en realidad, antes de empezar los estudios, pues digamos que la obra estaba atribuida a un artista, a Joaquín Gutiérrez, un artista, digamos que uno de los artistas más importantes de finales del siglo XVIII en la Nueva Granada, Bogotá específicamente. La obra estaba atribuida a él. Y digamos que con los estudios logramos establecer que la obra no era del siglo XVIII, ya les contaré por qué. Entonces acá identificamos pues, el título, el autor, bueno, las dimensiones, las técnicas y materiales, realizamos las fotografías iniciales, la descripción formal, la función sociocultural y análisis estéticos e iconográficos. Acá digamos que también junto con el archivo histórico de la universidad me facilitaron imágenes de dónde estaba y pues la obra, como les decía anteriormente, se encuentra en la capilla La Bordadita, al lado del púlpito. Y también revisando los inventarios, digamos que encontramos la presencia de la obra a partir del siglo XIX. Los inventarios de antes no se encontró nada. Y si ustedes logran leer poco, acá dice otra obra de Santo Tomás en el púlpito. Entonces, digamos que a partir de 1843 encontramos la obra seguramente en esa ubicación. Acá otros inventarios. Y ya, bueno, las fotografías macro y micro y las fotografías ultravioleta, que ustedes pueden observar como la superficie en cómo se encontraba o cómo se encuentra. Acá ya las fotografías microscópicas para entender el soporte y los distintos pigmentos y capas y la película pictórica. A las fotografías ultravioleta, donde notamos esa fluorescencia de los distintos materiales. Acá la fotografía infrarroja de baja frecuencia. Y la radiografía, que en este caso pues no teníamos una obra subyacente, pero si ustedes logran ver, ahí se ven unos parches que no se podían observar porque la obra está pegada a un cartón. Entonces digamos que gracias a la radiografía entendimos bien la ubicación y la presencia de estos parches que seguramente solucionaron rasgaduras en el pasado. De igual forma vemos también la técnica de elaboración, ¿no? Antes los marcos se tallaban casi que en su totalidad y luego se doraban. En este caso en particular vemos cómo se encuentran unos apliques de yeso que fueron utilizados hacia finales del siglo XIX. Y bueno, digamos que se hizo la toma de las muestras, los cortes estratigráficos, análisis SEM, análisis de fibras, análisis organoléptico y de la madera. Y bueno. Y lo importante de estos análisis y de esta obra en particular es que encontramos la presencia de un azul ultramarino, pero bueno, el azul ultramarino, ultramar, es un pigmento antiguo, tradicional, pero este es un pigmento, digamos, este es un ultramarino hecho en laboratorio. De igual forma se encontró una carga o la presencia de un blanco de zinc, que fue un pigmento sintetizado hacia finales del siglo XVIII en Europa, y discutiendo, digamos, con otros especialistas, pues también decíamos como, bueno, todos estos materiales descubiertos en Europa hacia finales del 18, principios del 19, muy seguramente llegaron en la segunda mitad del siglo XIX a nuestro territorio, por lo cual, estableciendo la presencia de estos materiales, logramos identificar que la obra no era del siglo XVIII. Sin embargo, pues vamos a seguir con más estudios, pues encontramos también que hay una copia idéntica en la Catedral Primada de Bogotá, por lo cual seguramente esta obra fue una obra bastante copiada pues en la ciudad. Entonces acá más ejemplos del soporte, la capa pictórica, acá vemos una superficie dorada, el soporte de algodón. Y pues como les venía diciendo, al final se establece el estado de conservación gracias a estos estudios para poder establecer un buen diagnóstico de la obra y así una buena propuesta de intervención. Acá vemos algunos detalles de la obra, del estado de conservación, de los interesados, digamos como el ataque biológico de la madera, la acumulación de polvo en el tiempo y bueno, las intervenciones anteriores que siempre van a ocasionar problemas. Acá se ve
fácilmente el cartón que les decía, que no nos deja ver los parches que se utilizaron. Y bueno, acá también vemos cómo la obra fue adaptada a su tamaño y a su marco, por lo que fue recortada la parte superior e inferior. Y bueno, ya para concluir, digamos que les quería leer esto que escribí, que es: como es sabido, los estudios técnicos preliminares son un prerequisito en el campo de la conservación y restauración de bienes muebles, que permite conocer las obras a fondo antes de su intervención. Teniendo en cuenta el estudio de los tratados sobre técnicas artísticas como Cennino Cennini, Vicente Carduccio y Francisco Pacheco, entre otros, y entendiendo la materia artística como documento, el trabajo interdisciplinar realizado tuvo como objetivo analizar desde otra mirada el arte colonial y en general las piezas pertenecientes a la importante colección de la Universidad del Rosario. Después de identificar los distintos elementos, estos fueron analizados en clave histórico-artística, permitiendo establecer no solo el estado de conservación, sino parte de la historia y trayectoria de las obras analizadas, comprendiendo los signos de las prácticas pasadas, ancladas en saberes y técnicas que nos incitan a bucear en documentos escritos que las testimonian. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César, por esta presentación que resumió todos los hallazgos que se encontraron, que además no fue un proceso inmediato, sino realmente a lo largo de estos meses del último semestre, y seguimos encontrando, gracias al trabajo que hemos desarrollado de red con otros profesionales, pues esas otras informaciones como los retratos. Esto nos hace realmente las otras obras similares que pueden ser la fuente de inspiración para la creación de la obra que tenemos ahí. Para nosotros desde el museo fue muy importante porque a partir de estos estudios, como bien tú lo dijiste, cambió también la valoración y desde la ficha técnica que vamos a presentar al público, a los investigadores, a los estudiantes. También es una forma de acordarnos un poco de que ese concepto de los objetos como muy permanentes en los museos como que tenemos hoy en día no era así. Una tela se reutilizaba, el valor que se le daban a los objetos, a las obras de arte era muy variable a lo largo de los siglos. Y asimismo, la colección que tenemos hoy es producto de muchos procesos históricos que llevaron a que tenemos esta colección actualmente, pero ha habido realmente muchos cambios y creo que eso es algo que se nos olvida, que eso es, justamente hablamos de bienes culturales muebles, porque son móviles, tienen muchas transiciones, entonces creo que ahí nos recuerdas realmente ese sentido de permanencia que manejamos hoy en día en los museos. Es algo realmente muy actual. No sé si haya alguna otra pregunta de los comentarios que quieran hacer del equipo del museo que nos acompaña hoy. Veo mediadores, veo a Margarita, Daniela. Si tienen alguna pregunta también. Ante todo, pues yo quiero darle gracias a César por su presentación, a todos los participantes de este Facebook Live, que me parece que es muy pertinente, a todas las entidades y las instituciones que trabajamos con patrimonio cultural mueble. Y yo creo que esto abre una puerta muy importante, y en especial para nosotros en el Museo de la Universidad del Rosario, se ha abierto una puerta para que veamos las obras con mucha más precisión, evidentemente ya con unas verificaciones científicas que nos ayudan a tomar decisiones que pensamos que seguramente van a ser muy acertadas. Y por supuesto que lleva a varias reflexiones, a muchas reflexiones sobre cómo se conforma una colección, cómo se van haciendo intervenciones a través de la historia, como bien lo comentaba ahorita Ingrid. Y lo más importante es también pensar en el futuro de las obras, que yo creo que es tal vez como lo principal para nosotros, que es la salvaguarda de todo este patrimonio. No sé si hay preguntas en el
en el público. Sí, tenemos una pregunta, un comentario, una pregunta de Antonio Sánchez Gómez para César. César, mil gracias. No pude evitar ver en los documentos palabras como marco decente. He seguido de cerca investigadoras e investigadores que se están ocupando de determinar qué es un adjetivo en los documentos históricos, cómo pueden ayudar a determinar procedencias, autorías y materiales en conjunción con trabajos de diagnóstico de conservación. ¿Alguna intención de cruzar los hallazgos documentales con los hallazgos científicos y explorar este tipo de evidencia que se considera no positiva científica? Bueno, digamos que creo que eso hace parte de la interdisciplinariedad. En realidad, no, o sea, hicimos el estudio de los archivos históricos justamente para encontrar esa trayectoria del bien. Y claro, digamos que es trabajo seguir documentando la colección, pero sobre todo creo que se me hace pues, muy interesante este tipo de cosas, también desde la paleografía y desde pues, la investigación histórica, como entender los documentos, y pues la verdad que nunca había visto como el estudio de los adjetivos dentro de la parte histórica, pero pues creo que es precisamente eso, lograr combinar distintos saberes y cruzar esta información para encontrar más datos sobre, o más cosas sobre los objetos que nos llegan hasta nuestros días. No sé si... Yo puedo hacer un comentario sobre algo que hemos encontrado a nivel del estudio de los inventarios, porque eso ha sido un trabajo que hemos venido realizando en el museo, es de recopilar esos inventarios que están en nuestro archivo histórico, pero también que están en el Archivo General de la Nación en Colombia, porque existía además un fondo de educación donde las primeras listas aparecían, hicieron parte de esos fondos. Y algo que sí hemos notado, uno, es la presencia de, si hay adjetivos que califican a veces el nivel de estado de conservación de los objetos, la presencia de casi como un equivalente entre los muebles, las pinturas, o sea, había un equivalente también en el valor de ciertos objetos y también de cierta importancia que se le daban a las obras con marco o sin marco y el tipo de marco. Y algo muy interesante es incluso a nivel de los valores, porque cuando están los valores económicos en los pesos de la época, es interesante ver que un marco podía costar más del doble de una obra, de una lámina. Entonces el nivel en cuanto a la valoración era una cosa bastante diferente a lo que podemos pensar hoy en día, que además a los marcos históricamente no se les ha dado mucha importancia, es una cosa que vemos constantemente, es raro encontrar la obra con su marco original, pero la gran importancia que se le daba en el siglo XVII o XVIII. Sí, precisamente sobre esto que está hablando Ingrid, estos estudios repercuten en muchas cosas, en muchos aspectos. Por supuesto que también la investigación que estamos haciendo desde el museo complementa todo eso, es precisamente revisar los inventarios es clave, sobre todo que son inventarios de siglos atrás. Pero aquí aparecen varias cosas interesantes. Por supuesto, pensar en una colección que teníamos un cuadro del siglo XVIII de un pintor importante, a cambiar esa obra a una pintura muy seguramente copiada de otra en el siglo XIX, pues eso tiene un impacto a todo nivel. No quiere decir que demeritemos la obra, porque seguramente su factura puede ser muy buena, pero definitivamente el impacto es impresionante. La otra cosa es también, por ejemplo, sobre la pintura de Radi Guzmán, que a mí me parece que deja también muchas incógnitas de qué es verdaderamente lo que había detrás, cuál fue la pintura inicial y por qué la taparon, porque lo que se alcanza a ver en esas radiografías es que es una obra también hecha también con un nivel bastante bueno, pues sin poder saber más, ¿no? Por el momento. Entonces, yo creo que todo esto lleva a una cantidad de posibilidades y aquí entonces me reafirmo en algo muy importante y es el poder
que tiene una obra de arte desde todo punto de vista. No solamente de contar la historia del personaje, contar la historia de la institución o del país, sino también de poder hacer una serie de estudios sobre las técnicas, en fin, todo lo que se ha descubierto, pero también de fenómenos que ocurrían y por qué la gente demeritaba algo o lo colocaba en un valor por debajo para llegar a tapar un lienzo con un nuevo retrato. Es que el personaje era más importante que lo que estaba pintado antes ahí, o no tuvieron el dinero para tener otro lienzo, probablemente puede ser. Además, no se conseguían los linos con mucha facilidad, por supuesto, también eso influía en la posibilidad de reutilizar un material. En fin, creo que es súper interesante todo esto y puede llevar a una serie de investigaciones pues infinita. Así es, Margarita. Creo que este es como un primer paso y la investigación, digamos, aplicada al estudio del patrimonio cultural es muy importante porque abre muchas preguntas, o sea, responde algunas preguntas, pero también abre muchísimas Exactamente. sobre. Cerraste tu micrófono, César. Ay, perdón. Y particularmente con esta colección, digamos, el Museo de la Universidad del Rosario, que cuenta con esta colección tan importante y al ser un museo universitario, pues digamos que el difundir todos esos estudios, pues es muy, muy importante y digamos que este es un primer paso que no muchos están haciendo en el país y pues es muy bueno para realizarlo y a generar estas relaciones y este trabajo interdisciplinar tan interesante. Fantástico. César, muchas gracias. Muchas gracias por los estudios que hiciste, ya hemos hablado, pero también por esta presentación en esta fecha tan importante que es el mes de patrimonio. Claro que sí. Gracias a ustedes por la invitación y pues nada, si hay más preguntas, no creo. No contamos con más preguntas. Bueno, César, muchísimas gracias también a Ingrid y Margarita por sus comentarios respecto al trabajo que se realizó con las obras. Y bueno, nosotros vamos a invitarlos a que conozcan las redes del museo. Entonces les recordamos que pueden encontrar la página web www.urosario.edu.co/museo. Acá van a poder ver la colección de obras en la sección de colecciones, en la sección de visita van a poder agendar un recorrido y también van a poder encontrar algunos cursos en línea, algunas secciones que se han hecho en la página. Sobre eventos tenemos las historias del claustro para que vayan a verlas, ya que está por acercarse octubre. También contamos con exposiciones, acá pueden ver las exposiciones pasadas y las exposiciones actuales. También nos encuentran en Facebook como Museo de la Universidad del Rosario, en Twitter también Museo de la Universidad del Rosario o @museo_UR. En Instagram nos encuentran como Museo Universidad del Rosario o Museo_UR. En el canal de YouTube nos pueden encontrar como Museo de la Universidad del Rosario. Aquí pueden ver otros eventos virtuales que tenemos, así como distintos trabajos que hemos venido realizando para que pasen al canal y vean todo lo que hemos realizado. Y también en Google Arts and Culture nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Acá también pueden encontrar la colección de obras y unas exposiciones que solo se encuentran aquí. También queremos recordarles que en las visitas, cuando agenden una visita presencial, también pueden asistir al taller de restauración y allí pueden ver las obras que se están trabajando y lo que se está haciendo en el taller. Y bueno, muchísimas gracias a todos nuestros espectadores y los esperamos en un próximo evento virtual que realicemos. Muchísimas gracias a todos y pues ya saben, agéndense a las visitas presenciales. Muchas gracias.